Hola, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hoy vamos a realizar la solución del problema 38, donde tenemos la aplicación de la física en la estática, ¿no? Básicamente el problema nos pide que calculemos la reacción del plano inclinado sobre la esfera que tiene un peso de 50 kilogramos fuerza, en donde la esfera está sostenida por una cuerda que tiene una longitud de 5 veces el radio de la esfera. Y también la inclinación del plano es de 35 grados con respecto a la horizontal. Vamos a dar solución a este problema siempre en primera instancia detallando todas las características de nuestro sistema en un diagrama de cuerpo libre. Para ello, dibujamos el sistema que tenemos en el enunciado del problema y graficamos las características que podamos obtener, ¿no? Entonces, en primera instancia, estamos observando la esfera y una fuerza T, ¿no? La fuerza T proviene de la tensión de la cuerda, ¿no? Hemos mencionado que la esfera está amarrada por una cuerda hacia el plano inclinado, ¿no? Entonces, tenemos una fuerza de tensión gracias a la cuerda. También tenemos una fuerza de reacción normal de la superficie hacia la esfera. Y también tenemos la fuerza del peso que actúa en dirección vertical y hacia abajo, ¿no? Una vez que hemos identificado las tres fuerzas principales que están actuando en el sistema, vamos a realizar otro gráfico donde podamos dar otros detalles que nos ayuden a solucionar el problema. Para ello, primeramente nos vamos a plantear ya dos ejes coordenados para dar solución al problema. Vamos a plantearnos el eje coordenado Y' y el eje coordenado X', los cuales nos van a servir como referencia para dar solución al problema, ¿no? Entonces, lo primero que estamos identificando aquí es una distancia de 5r que hemos mencionado en el enunciado, que es la longitud de la cuerda, más r, que es el radio de la esfera, ¿no? Entonces, sería la longitud total del centro de la esfera hacia el punto O. También tenemos que del centro de la esfera hacia este punto vamos a tener una distancia r, y en la parte inferior vamos a tener una distancia a que hasta el momento desconocemos, ¿no? Para poder hallar esta distancia a, vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras nos dice que la sumatoria de los catetos, cada uno elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, una vez que hemos planteado esa ecuación, gracias al teorema de Pitágoras, vamos a hallar nuestra incógnita, que es el lado A, ¿no? Entonces, despejando, tendríamos como solución un valor de A igual a R raíz de 35, ¿no? Entonces ya tenemos también la longitud de la parte inferior en función de R. Como estamos hablando de estática, vamos a aplicar nosotros el equilibrio rotacional en el punto O, ¿no? En este punto. Entonces, el equilibrio rotacional nos dice que ninguna fuerza debe provocar rotación respecto a algún punto de referencia. En este caso, nosotros vamos a plantear esto respecto al punto O, ¿no? Entonces, respecto al punto O,
tendríamos que la sumatoria de momentos debería ser igual a 0. Para ello vamos a tomar en cuenta las fuerzas que puedan provocar una rotación respecto al punto O, ¿no? ¿Y por qué hemos elegido hacer esto, no? Porque en primera instancia la fuerza de la tensión tiene su dirección justamente hacia el punto O. Entonces, no es posible que provoque algún tipo de rotación. Para ello, descartamos que T pueda realizar alguna rotación, ¿no? Entonces, las únicas fuerzas que realizarían rotación son el peso y la normal. Por eso vamos a plantear en primera instancia que la normal puede provocar una rotación multiplicando la fuerza por la distancia perpendicular, ¿no? Entonces tenemos una fuerza y también tenemos la distancia perpendicular, ¿no? Que es la fuerza normal por A en este caso, ¿no? Pero A es R raíz de 35. También tenemos la descomposición de la fuerza del peso, nos dice que el peso coseno de 35 provoca también una rotación, ¿no? Una rotación negativa o en sentido antihorario, o perdón, en sentido horario. Entonces, por eso ponemos un signo negativo. También la componente del peso en esta línea de acción provocaría respecto a O una rotación, ¿no? Una rotación negativa también, o en sentido horario. Entonces decimos el peso por el seno de 35 por la distancia, ¿no? Por la distancia que en este caso es R, también provocaría una rotación. Pero como estamos hablando de estática, todo ello debe ser igual a 0, no debe existir rotación. Una vez que hemos planteado esta ecuación, vamos a despejar el valor de la normal, ya que al tener cada término el valor de R, automáticamente se elimina, ¿no? Ya que podemos dividir toda esta ecuación sobre R y se simplificaría en cada uno de los términos, ¿no? Entonces, solamente despejando posteriormente n tendríamos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación que está en función de los ángulos y del peso de la esfera. Entonces, como el peso de la esfera es de igual a 50 kilogramos fuerza, vamos a reemplazar en la última ecuación que hemos hallado y vamos a encontrar un valor numérico. Entonces, reemplazamos, ¿no? Vamos a tener que la normal es igual a 50 por el coseno de 35 más el peso, que es 50 por el seno de 35 dividido entre la raíz de 35. Realizando esta operación en nuestras calculadoras, vamos a llegar a obtener que la fuerza que ejerce la normal sobre la esfera es de 45.8 kilogramos fuerza, ¿no? Llegando a obtener la incógnita que nos pide el ejercicio.